Bienvenidos exploradores del tiempo a otro capítulo extraordinario de Cronoencuentros. Todos conocemos a Alejandro Magno, líder de falanges invencibles, conquistador de mundos conocidos. Y quien no conoce a Genghis Khan, el jinete de las llanuras, cuyo imperio se extendió más allá de la imaginación humana. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurriría si estos titanes chocaran en un conflicto descomunal en pleno esplendor de sus imperios? ¿Quién sería el amo de la guerra, el conquistador supremo? Alejandro Magno contra Genghis Khan. Prepárense para la batalla de las eras, donde el acero chocará, las estrategias se entrelazarán y solo uno emergerá como el amo de la conquista. ¿O tal vez no? Enfrentaremos a estos gigantes en una batalla épica que resonará a través de los siglos. Empecemos. En la penumbra del universo, los vórtices temporales danzan, entrelazando los destinos de dos leyendas, atrayéndolas hacia un encuentro que resonará en las ondas del tiempo. En este escenario cósmico, Genghis Khan emerge en la llanura de Eurasia Central, su mirada fija en la expansión que se extiende ante él, un vasto territorio ansioso por ser conquistado. De entre las sombras del tiempo, un eco de cascos de caballos resuena, pero no es el sonido familiar de las estepas. A lo lejos, emerge un ejército macedonio, liderado por el imponente Alejandro Magno. El aire vibra con la energía de dos eras que colisionan, y la llanura de Eurasia Central se convierte en el escenario donde el pasado y el presente convergen. Alejandro Magno, con su corona de laureles, se encuentra frente a frente con Genghis Khan, el conquistador de las estepas, en un encuentro que desafía las leyes del tiempo. Genghis Khan, con su mirada aguda, reconoce al legendario Alejandro Magno. Con un destello de reconocimiento en sus ojos, se dispone a contar su historia de conquistador de las estepas. Expone las vastas extensiones que sometió a su voluntad, la creación de un imperio que se extendía más allá de la imaginación humana. Alejandro Magno, por su parte, relata sus hazañas en las laderas de Macedonia, la conquista del mundo conocido bajo el estandarte de la falange invencible. Sin embargo, la charla se torna en una atmósfera de inevitabilidad. Ambos líderes, conscientes de sus legados y aspiraciones, comprenden que la convergencia de sus destinos no puede ser resuelta mediante palabras. Alejandro Magno y Genghis Khan, con resignación y determinación, se preparan para la inevitable colisión. Las estepas y las laderas se encuentran en un equilibrio efímero, y en ese instante, los dos líderes legendarios se sumen en la inevitable realidad de que sus ejércitos se alzarán uno contra el otro. Alejandro Magno, con la majestuosidad de un conquistador inmortal, y Genghis Khan, el estratega indomable, emprenden la tarea de formar sus filas. Genghis Khan, sobre su caballo en las alturas, ondea su estandarte con la imagen de un lobo salvaje. Sus hordas mongolas, maestras de la movilidad y la velocidad, se alinean con precisión militar. Arqueros a caballo, hábiles jinetes que han conquistado vastas extensiones y guerreros a pie que forman un mar de acero humano, todos aguardan las órdenes de su líder indomable. La voz de Genghis Khan resuena en la llanura, una llamada a la unidad que infunde energía en sus tropas. Hijos de las estepas, guerreros de la libertad, hoy enfrentamos a un enemigo que ha emergido de los pliegues del tiempo. Pero nosotros somos el eco eterno de la historia, la llama que nunca se extinguirá. Por las estepas, por el imperio mongol, hacia la inmortalidad. En el otro extremo de la llanura, Alejandro Magno observa la disciplina de sus falanges macedonias. Filas impenetrables de hoplitas, lanceros y arqueros se alinean con la precisión de un reloj militar. Los ojos de Alejandro Magno, resplandecientes de determinación, reflejan la carga de liderar a aquellos que han caminado a través de la historia a su lado. La voz de Alejandro Magno, llena de autoridad, corta el silencio de la noche. Hijos de Macedonia, herederos de la conquista, hoy nos enfrentamos a un desafío único en nuestra larga historia. Pero somos descendientes de Aquiles, de Filipo. Somos la llama que arde desde las laderas de nuestra tierra, por la gloria, por el imperio macedonio, hacia la eternidad. Los dos ejércitos, cada uno un reflejo de las tácticas y estrategias de sus respectivos líderes, se disponen para el enfrentamiento. Genghis Khan, el arquitecto de tácticas de guerrilla letales,
confía en la movilidad y la velocidad de sus jinetes para desencadenar ataques relámpago, mientras que las falanges macedonias de Alejandro Magno, con su formación cerrada y disciplina inquebrantable, se preparan para recibir el embate de las hordas mongolas. Gengis Khan, desde lo alto de su caballo, observa con ojos agudos la formación enemiga, evaluando las posibilidades y debilidades. La movilidad es nuestra ventaja, la velocidad nuestra aliada. Aprovecharemos la amplitud de estas estepas para envolver al enemigo como el viento que acaricia las llanuras. Que cada jinete sea la punta de nuestra lanza, que cada flecha sea la extensión de nuestra voluntad. En respuesta, Alejandro Magno, con su estrategia milenaria en mente, organiza sus filas con meticulosidad. Los hoplitas forman un muro de escudos, los arqueros se posicionan estratégicamente y la caballería espera paciente en las alas. Alejandro Magno, con voz que resuena con el eco de las batallas pasadas: la disciplina es nuestra fuerza, la formación nuestra muralla. Resistiremos el embate como las columnas que soportan el peso del templo. Que cada lanza sea la extensión de nuestra voluntad, que cada soldado sea la llama que ilumina la oscuridad de la historia. El momento se siente suspendido en el tiempo, como si la misma llanura contuviera la respiración antes de la tormenta. La tensión se incrementa con cada segundo y las miradas de los soldados reflejan una mezcla de determinación y temor. Gengis Khan, con un gesto decidido, da la señal de avanzar. Por las estepas, por la libertad, avancen como el lobo que corre sin restricciones por las vastas llanuras. Los jinetes mongoles se lanzan a la carga, sus caballos levantando polvo mientras avanzan con una velocidad asombrosa. Las flechas silban por el aire, encontrando sus blancos con precisión mortal. La llanura se transforma en un caos de movimiento frenético, un ballet de guerra donde la táctica y la estrategia se entrelazan en una danza mortal. En el lado macedonio, las falanges resisten con tenacidad, las lanzas de los hoplitas formando una barrera impenetrable. Los arqueros devuelven el fuego y la caballería espera su momento para contraatacar. El sonido de escudos chocando, el rugido de la batalla y el clamor de los soldados resonando en la llanura crean una sinfonía de guerra que parece vibrar con la historia misma. La batalla se desarrolla con una coreografía letal, cada movimiento calculado con precisión milimétrica. Gengis Khan, con su aguda perspicacia táctica, busca una ventaja estratégica que pueda inclinar la balanza a su favor. Observando el terreno, trama una táctica astuta para emboscar a Alejandro Magno y sus fuerzas. La noche cósmica se convierte en su aliada, envolviendo la llanura en una penumbra que oculta sus intenciones. Gengis Khan conspira en las sombras de la noche, planificando su movimiento maestro. Como el lobo astuto de las estepas, decide utilizar las colinas circundantes para su emboscada. Divide estratégicamente a sus fuerzas, enviando pequeñas unidades a posiciones elevadas que brindan una visión panorámica del campo de batalla. La táctica es clara: esperar el momento propicio para rodear y sorprender al ejército de Alejandro Magno. Alejandro Magno, por otro lado, no es ajeno a las artimañas tácticas de su adversario. Con la experiencia de innumerables batallas, su mente estratégica está alerta y lista para contrarrestar cualquier emboscada. La llanura, iluminada por la tenue luz de la luna, se convierte en un tablero donde estos dos titanes despliegan su maestría táctica. Alejandro Magno, intuyendo la posibilidad de una trampa, refuerza las defensas y distribuye sus fuerzas de manera que pueda responder rápidamente ante cualquier embestida sorpresa. La batalla se reanuda y el choque de acero resuena nuevamente en la llanura. Gengis Khan, con su habilidad para el sigilo y la sorpresa, intenta desorientar a las fuerzas de Alejandro Magno. Sus jinetes se deslizan como sombras entre las colinas, preparándose para el asalto desde puntos estratégicos. Sin embargo, Alejandro Magno, con ojo agudo y experiencia inigualable, detecta las sutilezas en el movimiento de las fuerzas mongolas. Sin embargo, Alejandro Magno, como un general astuto que ha enfrentado desafíos innumerables, no cae en la trampa. Sus ojos analíticos detectan las sutilezas de la maniobra enemiga y con una respuesta audaz ordena a sus tropas cambiar la formación para adaptarse al terreno desafiante.
Ambos líderes, inmersos en la dinámica de la batalla, se encuentran en un momento de pausa estratégica. Genghis Khan, respetando la sagacidad de su oponente, toma un instante para reconsiderar su enfoque táctico. Alejandro Magno, por su parte, utiliza este momento para reorganizar sus fuerzas y fortalecer sus defensas. Genghis Khan, reconociendo la habilidad táctica de Alejandro Magno, decide cambiar su enfoque. En lugar de confiar en emboscadas y asaltos sorpresa, opta por desplegar una estrategia de desgaste. Sus jinetes, ágiles y versátiles, realizan ataques relámpago, retirándose antes de que las fuerzas macedonias puedan responder completamente. Alejandro Magno, consciente de la táctica enemiga, mantiene la disciplina de sus tropas. Ordena a sus arqueros adelantarse, utilizando la formación de las falanges como un escudo impenetrable. La estrategia de Genghis Khan se enfrenta a la resistencia inquebrantable de las fuerzas macedonias. La batalla se convierte en una danza caótica donde la velocidad y la disciplina chocan en un conflicto constante. Los jinetes mongolas, hábiles en la guerra guerrillera, intentan flanquear las formaciones macedonias. Sin embargo, cada movimiento de Genghis Khan es anticipado por la astucia táctica de Alejandro Magno. Mientras la llanura de Eurasia Central se convierte en el escenario de un enfrentamiento estratégico, Alejandro Magno y Genghis Khan deciden desplegar las técnicas que los hicieron legendarios en la historia militar. Cada líder, arraigado en su propio estilo de guerra, revela las habilidades únicas que los catapultaron a la inmortalidad en los anales de la historia. Genghis Khan, maestro en el arte de la guerra guerrillera y la movilidad táctica, decide aplicar la táctica del caballo de flechas. Las fuerzas mongolas, lideradas personalmente por Genghis Khan, comienzan a realizar movimientos coordinados que imitan la velocidad y la agilidad de un caballo salvaje. Las filas de arqueros a caballo se despliegan en formaciones cambiantes, confundiendo a las falanges macedonias y creando un caos en el frente de batalla. Mientras tanto, Alejandro Magno, consciente de la reputación de Genghis Khan como un estratega de guerrilla excepcional, decide contrarrestar con la táctica del phalanx relampagueante. Las falanges macedonias se transforman en una masa impenetrable de lanzas y escudos, moviéndose con una rapidez sorprendente. En un instante, las falanges avanzan con una velocidad que desafía las expectativas, cerrando la distancia con las fuerzas mongolas. La táctica del phalanx relampagueante busca anular la movilidad de los jinetes mongolas al cerrar el espacio rápidamente, llevando la lucha a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo donde la disciplina y el entrenamiento macedonio sobresalen. Genghis Khan, al presenciar la eficacia de la táctica de Alejandro Magno, ajusta rápidamente su estrategia. Ordena a sus jinetes realizar maniobras de retirada, utilizando la movilidad y velocidad que los caracteriza para evadir el inminente choque con las falanges. La llanura se convierte en un escenario dinámico donde la táctica y la contratáctica se entrelazan, revelando la maestría de ambos líderes en la adaptación estratégica. Ambos líderes, atrapados en un juego de ajedrez militar, buscan constantemente superar al otro. La llanura, ahora marcada por las huellas de las tácticas legendarias, se convierte en un testimonio visual de la grandeza militar que ambos personifican. En el fragor de la batalla, Genghis Khan y Alejandro Magno se sumergen más profundamente en la ejecución de sus técnicas legendarias, desencadenando una serie de eventos que elevan la intensidad del enfrentamiento a niveles épicos. Genghis Khan, observando la tenacidad de las falanges macedonias, decide aplicar una táctica que ha desconcertado a innumerables enemigos: la retirada ilusoria. Con una señal hábil, las fuerzas mongolas comienzan a retirarse aparentemente en desorden. Las falanges macedonias, confiadas en su éxito, avanzan en persecución. Sin embargo, la retirada de los jinetes mongolas es un ardid, una artimaña para atraer a las filas enemigas hacia una emboscada cuidadosamente preparada. Mientras tanto, Alejandro Magno, detectando la maniobra enemiga, decide contrarrestar con una táctica macedonia clásica: el martillo y yunque. Sus fuerzas, divididas estratégicamente, crean una formación que envuelve a las fuerzas mongolas, cerrando la puerta a una retirada segura.
El conflicto alcanza un punto culminante cuando las fuerzas macedonias y mongolas se enfrentan en una emboscada cuidadosamente planificada. La llanura se convierte en un escenario caótico donde la táctica y la contratáctica se entrelazan en una danza mortal. Genghis Khan, admirando la habilidad táctica de su oponente, revela una sonrisa de aprobación antes de prepararse para la siguiente fase de la batalla. El líder mongol, aprovechando la confusión momentánea, desata una táctica aún más audaz: el asedio fulminante. Las fuerzas mongolas, equipadas con catapultas y arqueros a larga distancia, comienzan a bombardear las formaciones macedonias desde una posición segura. Alejandro Magno, enfrentándose a la emboscada y al asedio, demuestra su habilidad táctica al desplegar unidades especializadas de ingenieros y arqueros de asedio para contrarrestar el ataque a distancia. La llanura se convierte en un escenario donde la innovación y la adaptación son tan cruciales como la fuerza bruta. La batalla, ahora en un punto crítico, se desenvuelve en una sinfonía caótica de tácticas y estrategias que desafían las expectativas. Genghis Khan y Alejandro Magno, cada uno aferrándose a su legado, se sumergen más profundamente en la maquinaria de la guerra, llevando a sus ejércitos y a los espectadores al borde del asombro. En un raro momento de pausa en el fragor de la batalla, Alejandro Magno y Genghis Khan, dos de las mentes tácticas más brillantes de la historia, deciden tener una conversación que va más allá de las estrategias militares. Una conversación que revelará las filosofías de conquista y las visiones del mundo que han guiado sus vidas. La llanura, marcada por el eco de la batalla reciente, se sume en un silencio relativo mientras ambos líderes se encuentran en el centro del campo de batalla, rodeados por la tensión que aún persiste en el aire. Genghis Khan menciona: Alejandro Magno, conquistador de Macedonia, tus tácticas son tan impresionantes como se esperaba. ¿Cuál es la filosofía que guía tus conquistas? Alejandro Magno, observando a su oponente con respeto, responde con una mirada profunda: Genghis Khan, señor de las estepas, admiro la disciplina y la movilidad de tus fuerzas. Mi filosofía es la creación de un imperio unificado, donde la diversidad de culturas y conocimientos florezca bajo un solo estandarte. Genghis Khan asiente, reconociendo la visión de Alejandro Magno, a lo que comenta: la unidad bajo un estandarte es una noble aspiración, pero en las estepas he aprendido que la verdadera fuerza radica en la adaptabilidad y la movilidad. Un imperio que puede moverse como las estaciones del año es invencible. Alejandro Magno sonríe y cuestiona: la movilidad es clave, lo admito, pero ¿no encuentras valor en la consolidación de territorios diversos para construir una fortaleza unificada? Genghis Khan reflexiona por un momento antes de responder con determinación. La fortaleza está en la diversidad de las estepas, en la capacidad de nuestras tribus de moverse como una tormenta imparable. La unidad reside en nuestra adaptabilidad. Ambos líderes, inmersos en su diálogo, comienzan a revelar las esencias filosóficas que han guiado sus campañas militares y conquistas. Alejandro Magno continúa: tus tácticas son audaces y sorprendentes, Genghis Khan, ¿pero no temes que la falta de estructura pueda llevar al caos? Genghis Khan responde: el caos es la esencia de la libertad. En la adaptabilidad y la movilidad encontramos nuestra fuerza. Cada tribu, cada hombre, es libre, pero se une en la búsqueda de un destino compartido. Alejandro Magno, contemplativo, asiente y añade: la libertad en la diversidad. Es una perspectiva única, pero ¿no crees que la consolidación de territorios puede llevar a una estabilidad más duradera? Genghis Khan, sonriendo con astucia, contesta: la estabilidad es ilusoria, Alejandro. Es como tratar de sostener el viento en tus manos. La verdadera fuerza está en la capacidad de adaptarse a los vientos cambiantes. Alejandro Magno, con resolución, expresa: mi imperio se erige sobre la grandeza de las civilizaciones unificadas, cada una aportando su singularidad al todo. Es la sinfonía de las culturas lo que eleva a un imperio. Genghis Khan, con una chispa en sus ojos, responde: la sinfonía de las culturas puede ser hermosa,
pero en las estepas encontramos nuestra fuerza en la sinfonía de la naturaleza misma, en la armonía de las tribus que bailan con los elementos. La llanura, testigo de este diálogo entre dos colosos de la historia, se convierte en un escenario donde las ideas y las visiones chocan y se entrelazan. En medio del campo de batalla, donde la tensión y el diálogo han creado una pausa inusual, un cambio sorprendente comienza a gestarse. Alejandro Magno y Genghis Khan, dos titanes de la conquista, comienzan a contemplar la posibilidad de unir sus fuerzas en lugar de continuar la lucha sin fin. Silenciosos por un momento, ambos líderes se miran a los ojos, reconociendo la grandeza y la determinación en el otro. Alejandro Magno, con respeto, comenta: Genghis Khan, nuestras filosofías pueden diferir, pero no puedo negar la destreza y el ingenio en tus tácticas. Tal vez hay un camino que podemos recorrer juntos. Genghis Khan, intrigado por la propuesta, asiente con curiosidad y pregunta: ¿Unir fuerzas, Alejandro? ¿Para qué propósito? Alejandro Magno sonríe y responde: El mundo es vasto, lleno de desafíos y oportunidades. Imagina lo que podríamos lograr si combinamos nuestras habilidades, si convergemos nuestras estrategias en lugar de enfrentarnos en la eternidad de la guerra. Genghis Khan, contemplativo, parece considerar la propuesta. Una alianza impensada entre conquistadores. ¿Quién lo habría imaginado? Pero, ¿qué garantía tengo de que no traicionarás esta alianza en el futuro? Alejandro Magno, mostrando confianza, responde: La palabra de un conquistador vale tanto como su legado. Nuestra alianza puede ser un capítulo único en la historia, un testimonio de la grandeza que dos imperios pueden lograr cuando convergen sus destinos. Genghis Khan, sintiendo la verdad en las palabras de Alejandro Magno, extiende su mano en un gesto de acuerdo. Sea así, Alejandro. Conquistemos juntos, al menos por un tiempo, para ver qué maravillas podemos forjar. Ambos líderes, ahora aliados improbables, estrechan sus manos en un pacto que resuena con la grandeza de dos conquistadores legendarios. El surgimiento de la alianza entre Alejandro Magno y Genghis Khan crea un giro inesperado en esta epopeya histórica, dejando a la audiencia atónita ante la posibilidad de un futuro forjado por la colaboración de dos maestros de la conquista. El universo, testigo silente de la alianza inesperada entre Alejandro Magno y Genghis Khan, comienza a reaccionar ante la peligrosa convergencia de dos conquistadores legendarios. Mientras Alejandro Magno y Genghis Khan celebran su inusual alianza en la llanura de Eurasia Central, los vórtices temporales que los llevaron a este reino atemporal comienzan a parpadear con una luz intensa y enigmática. De repente, en un destello deslumbrante, el escenario se transforma nuevamente. La llanura de los tiempos se desvanece lentamente y los dos líderes se encuentran de vuelta en sus respectivas épocas. Genghis Khan, nuevamente en las vastas estepas, observa la tierra que se extiende ante él. Genghis Khan, con asombro, se pregunta: ¿hemos vuelto? Alejandro Magno, de pie en el horizonte de Macedonia, contempla las columnas de sus falanges. Alejandro Magno, con resignación, comenta: Parece que el universo ha decidido poner fin a nuestra alianza antes de que desencadenáramos fuerzas incontrolables. Genghis Khan y Alejandro Magno, conscientes de que su unión había desencadenado fuerzas más allá de su comprensión, se encuentran de nuevo en sus respectivos lugares en la historia. El cosmos, ahora en equilibrio restaurado, sigue su curso. Las páginas de la historia se desenvuelven con un ritmo inmutable. Y así concluye nuestro cronoencuentro entre Alejandro Magno y Genghis Khan, dos titanes cuyas almas guerreras se entrelazaron brevemente en la llanura de los tiempos, solo para ser devueltos a sus respectivas eras por el capricho del universo. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la eternidad. Si disfrutaste de este cronoencuentro, asegúrate de suscribirte, comentar y dejarnos tus recomendaciones para futuros encuentros. Hasta la próxima aventura temporal en el canal de Cronoencuentros.